elijamos. En cambio, en pacientes en donde predominan factores de mal pronóstico, vamos a priorizar eficacia, vamos a utilizar fármacos que son mucho más efectivos, que tendremos que de pronto monitorear un poco más porque pueden acarrear un poco mayor de riesgo desde el punto de vista de la seguridad, pero hoy en día, con el monitoreo de los pacientes, es muy fácil poder detectar la presencia de cualquier evento adverso. Una vez que tenemos esto, individualizamos el tratamiento. ¿Y por qué decimos individualizarlo? Porque hasta hace varios años atrás, independientemente de toda esta disquisición acerca de presencia o ausencia de factores de buen o mal pronóstico, no teníamos tantas opciones terapéuticas y todos los pacientes iniciaban con lo que hoy conocemos con el nombre de drogas de plataforma, y en la medida que iban fallando cambiábamos nuestra estrategia. Hoy en día, y con ese armamentario tan importante de fármacos que les mostré al inicio de esta charla, la idea es invertir esta pirámide y que cada paciente tenga el tratamiento a medida y que le corresponde según el grado de actividad o agresividad de la enfermedad, con la idea de suprimir toda evidencia de actividad de la enfermedad, no perder esa ventana terapéutica de oro, que son esos primeros 2 años de evolución de la enfermedad, porque luego va a ser bastante difícil que podamos recuperar aquello que se perdió por no haber iniciado con una terapia efectiva en ese primer momento. Y esto es lo que habitualmente se propone como algoritmo de tratamiento. En aquellos pacientes en donde hay una ausencia o una no presencia de factores de mal pronóstico, ok, podremos recurrir a fármacos inyectables como los interferones en sus distintas formas de administración por la frecuencia o acetato de glatiramar, o eventualmente si el paciente es inyectofobo, podemos tener también estrategias orales como teriflunomida y dimetilfumarato. En aquellos pacientes en donde tenemos factores de mal pronóstico, como dijimos antes, tenemos que empezar de inicio con terapias altamente efectivas. Podrán ser opciones orales, como fingolimod y cladribine, por supuesto, anticuerpos monoclonales, como natalizumab, alemtuzumab u ocrelizumab, por supuesto también. En ambos casos, siempre tenemos que monitorear la presencia de efectos adversos, la presencia de respuesta subóptima, para, en caso de confirmarla, elegir otra estrategia alternativa, porque como dijimos anteriormente, de antemano yo no puedo saber qué paciente responderá o si responderá de manera adecuada a la estrategia elegida. Entonces, para concluir esta primera parte, algunos mensajes importantes como para tener en consideración. Todos los pacientes con esclerosis múltiple recaída remisión tienen que ser tratados. Ese tratamiento deberá iniciarse en forma precoz. Por supuesto que todos esos factores pronósticos que estuvimos revisando van a contribuir significativamente a la elección del fármaco que consideremos más apropiado, siempre eligiendo un adecuado perfil beneficio-riesgo para cada paciente. Pero tan importante es la elección del fármaco cuanto monitorizar después la seguridad y la eficacia. Y en caso de que se presente falla terapéutica, cambiar nuestra estrategia. Y muchísimas gracias por haberme escuchado. Estás muteado, Edgardo. Sí, ahí estamos. Okay. Muchas gracias, Liliana. Fuiste muy clara. No obstante, estamos a disposición del auditorio para responder preguntas o escuchar comentarios. Así que habiliten sus micrófonos y siéntanse libres de preguntar u opinar o discutir lo que les parezca adecuado. Tenemos unos minutos para eso. Avanzar entonces
con la próxima charla que está a cargo de Juan Rojas y que tiene que ver con el tratamiento de las formas altamente activas. Aprenderemos, creo, a identificar esas formas altamente activas y a saber cómo tratarlas, cosa que hemos aprendido en realidad en los últimos 5 a 10 años. Esto es algo nuevo y sobre todo nuevo para la región. En nuestro subcontinente hay una clara tendencia a la inercia terapéutica o a ser conservadores o todo esto condicionado por los problemas de acceso que tenemos en muchos países, pero tengan en cuenta ustedes, me parece que lo veremos graficado en la charla de Juan, que es clave tratar rápidamente a esos pacientes, identificarlos y tratarlos rápidamente de modo tal de evitar la discapacidad en el mediano plazo que esos pacientes van a tener si es que tenemos actitudes, por decirlo de alguna manera, conservadores o pasivas. Así que, Juan, espero que nos muestre la evidencia de por qué debemos tener una conducta más intolerante con la enfermedad en estas formas clínicas que creo yo que son más de las que tenemos o de las que teníamos en la cabeza hasta hace unos años. Así que, Juan, muchas gracias y adelante con tus diapositivas. Gracias por la presentación, Doc. De vuelta me sumo al agradecimiento de Liliana por dejarnos este espacio para poder comentar estas situaciones de la práctica clínica. Les voy a presentar una paciente. Es una paciente que nosotros conocimos hace relativamente poco y que nos gusta compartir porque es un poco el paradigma de estas situaciones de pacientes más activos. Ella es una mujer de 33 años. Ella en abril de 2018 hizo un episodio de disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo. La clínica de neuritis óptica empezó a ser evaluada y se recuperó en ese contexto de estar siendo evaluada, se fue recuperando progresivamente y se recuperó completamente después de 30 días. El tema es que unos 3 meses después hace un nuevo episodio, en este caso es del ojo derecho, de dolor, disminución de la agudeza visual. Ahí, como ya estaba en evaluación, por una sospecha de enfermedades mielinizantes, se le ponen corticoides, hacen 5 gramos de solumedrol, 1 gramo por día, y se recupera completamente. Pero esta es la resonancia de ella en este segundo episodio, y como ustedes ven en el axial de Flair, ella tenía varias imágenes hiperintensas distribuidas en la sustancia blanca a nivel periventricular, tenía lesiones pegadas a la corteza, lesiones yuxtacorticales, lesiones subcorticales, tenía muchas de estas lesiones que realzaban con contraste, ¿sí? Lesiones nodulares, lesiones en realce en anillo, anillo completo, anillo incompleto, pero varias lesiones realzaban. Tenía algunas imágenes hipointensas en la secuencia T1, o sea que cuando la poníamos dentro de la evaluación, era una paciente que había tenido 2 episodios clínicos separados en el espacio, separados en el tiempo, tenía imágenes a nivel cerebral, varias imágenes hiperintensas en la secuencia Flair, y muchas de esas lesiones realzaban. Es decir, tenía mucho de lo que recién Liliana mencionaba, de esto de la individualización y cuán agresiva puede ser la enfermedad para esta paciente. Y ahí es donde empezamos esta discusión o definición del paciente highly active, del paciente agresivo, del paciente con un curso rápidamente evolutivo, en donde si bien hoy no hay un consenso y hay muchos términos, quizás alguno de los términos, la forma agresiva, hace más referencia al paciente que va acumulando un EDSS más rápido, el paciente más activo, highly active, hace referencia al paciente que tiene más inflamación, y de ahí que importa cuántas recaídas ha tenido en el año previo o en los años previos, junto con cuántas lesiones en la resonancia le estamos viendo, lesiones que realzan, o el paciente que evoluciona rápidamente, en donde es un poco el conjunto de la acumulación de discapacidad y actividad. Independientemente que
hoy no hay una definición para el paciente highly active. Lo que tenemos que pensar y entender a punto de partida de la evidencia que mostró Liliana, de lo que vemos en el consultorio, es que el paciente que tiene más actividad, traducida por recaídas, más recaídas o más lesiones en la resonancia, tiene altas chances de que se siga activando en el muy corto plazo. Es decir, que esta paciente rápidamente va a seguir teniendo más lesiones en la resonancia, va a volver a tener una recaída, porque eso nos ha mostrado los estudios de historia natural de estos pacientes, y son pacientes en los cuales tenemos que salir rápidamente a frenar el componente inmunológico para que dejen de tener esas lesiones focales. De ahí que entendemos que este grupo de pacientes son los que tenemos que tratar con estrategias de tratamiento más eficaces y que empiecen a actuar más rápido, a expensas, por supuesto, de que probablemente paguemos otro precio desde el monitoreo, otro precio desde la seguridad, porque la ventana de tratamiento de estos pacientes es esta. Y si perdemos el tiempo o elegimos estrategias menos eficaces que empiezan a actuar más tardíamente, probablemente perdamos gran parte de la ventana que tenemos de intentar frenar la enfermedad de estos pacientes en este momento, sabiendo de que rápidamente se van a activar y van a volver a tener lesiones que se traduzcan en nuevas lesiones en resonancia o eventualmente nuevas recaídas. De ahí que hoy manejamos a estos pacientes con estrategias de tratamiento más eficaces. Los anticuerpos monoclonales, así como terapias de reconstitución oral, como puede ser cladribina, y en algunos pacientes podemos llegar a pensar en fingolimod, pero sobre todo son pacientes en los cuales rápidamente empezamos a pensar en los anticuerpos monoclonales. Dentro de los medicamentos orales, los que pensamos o los que han demostrado ser eficaces, más eficaces para esta forma de la enfermedad, estas formas más activas, por un lado está fingolimod. ¿Y de dónde sacamos esos datos para pensar o tener en la cabeza como cierta opción de tratamiento a fingolimod en este paciente más activo? Por un lado vienen de acá, de estos subanálisis que se desprenden de los ensayos clínicos que nos muestran, en este caso es el subanálisis de Freedoms, el estudio que comparó fingolimod contra placebo, que muestra que esos pacientes con esclerosis múltiple que tienen más de una recaída en el año previo, 2 o más recaídas en los 2 años previos, que tienen un EDSS más alto o que eventualmente tienen más lesiones que realzan con contraste al momento de entrar al ensayo clínico, son los que mejor responden en este forest plot para ver que los gráficos se desplazan más hacia el favor de fingolimod versus el grupo de pacientes que recibieron placebo, mostrando de que estos pacientes tienen una mayor reducción de la tasa anualizada de recaídas que los pacientes que tienen menos actividad. De ahí que empezamos a entender que estas estrategias terminan impactando de una forma superior en los pacientes que tienen más actividad al momento en el cual estamos haciendo el diagnóstico o los estamos viendo para tomar una decisión terapéutica. Lo mismo para cladribina. Cladribina, cuando se subanaliza, la reducción en la tasa anualizada de recaídas de los pacientes que tuvieron 2 o más recaídas previo al ingreso del estudio, o que tuvieron una recaída más una nueva lesión en la resonancia y que venían utilizando un tratamiento, es decir, que tenían esta respuesta subterapéutica, es significativamente mayor a la reducción en la tasa anualizada de recaídas de la población, del grupo de pacientes en general que entraron a Clarity. Por eso es que en estos subanálisis empezamos a entender que estrategias como fingolimod y cladribina terminan impactando más en estos pacientes más activos y se convierten en alternativas para controlar la enfermedad de una forma precoz, es decir, rápida y eficaz. Y hablar con los anticuerpos monoclonales. Quizás natalizumab fue el primer anticuerpo monoclonal en evaluar esto, en ser utilizado en pacientes con esclerosis múltiple, en donde cuando vemos el subanálisis, esta es la reducción en la tasa anualizada de recaída de natalizumab versus placebo, en donde se ve una reducción significativa, de ahí la importancia y la aprobación, pero cuando se subanalizan los pacientes que tienen más actividad antes de ingresar al ensayo clínico, es decir, que tienen 2 o más recaídas junto con nuevas lesiones en la resonancia, la reducción de la tasa anualizada de recaídas es significativamente mayor cuando se la compara con la población en general. Es decir, que los pacientes más activos responden todavía más. Y si a ese análisis de mayor eficacia lo complementamos con el análisis de seguridad, hoy a punto de partida del índice JC,
y cuál es el punto de corte por encima del cual el riesgo empieza a incrementarse en desarrollar una LMP, sin dudas que podemos individualizar y estratificar en los pacientes más activos, cuando pensamos en natalizumab, en quiénes, por cuánto tiempo lo vamos a usar, siempre y cuando estemos en presencia de un índice alto, porque si no estamos en presencia de un índice alto, por más que el paciente esté en tratamiento 5, 10, 15 años, no va a incrementarse el riesgo de desarrollar una LMP. Ni hablar si a esto sumamos la posibilidad de extender la dosis de uso de natalizumab y en vez de aplicarlo cada 4 semanas, la aplicamos cada 6 semanas. Hoy se ha demostrado una reducción del riesgo del LMP con la extensión de la dosis a 6 semanas en vez de cada 4 semanas, y en evaluación si esa extensión de la dosis sigue sosteniendo la eficacia que se vio en la utilización de la dosis cada 4 semanas. Alemtuzumab, como otra alternativa de anticuerpo monoclonal para estas formas más activas de la enfermedad, ha demostrado una reducción muy importante de la tasa anualizada de recaídas con respecto en los estudios pivotales CEREMES-1 y CEREMES-2, comparándolo contra interferón beta-1A subcutáneo altas dosis, REVIF, y no solo desde el lado de reducir la tasa anualizada de recaídas contra un comparador activo con una eficacia significativa, sino también en reducir de una forma muy importante el riesgo de progresión de la discapacidad. Y uno de los datos más interesantes en su momento de los estudios pivotales para el emtuzumab de CEREMES-1 y CEREMES-2, que es el de reducir la acumulación de discapacidad. No solo no permitir la progresión de la discapacidad, sino en pacientes que habían acumulado discapacidad, en reducir esa acumulación de discapacidad, es decir, de mejorar el estado físico de los pacientes con el uso de alemtuzumab versus la rama de interferón. Ni hablar con el impacto de la resonancia que mostró alemtuzumab. Esto por lo general lo solemos ver en pacientes mucho más activos, más inflamados, la reducción en la aparición de nuevas lesiones en el T2, de nuevas lesiones GADO positivo termina siendo muy importante, y en este caso fue uno de los datos que se mostró en alemtuzumab comparándolo contra interferón altas dosis. Ocrelizumab también, como anticuerpo monoclonal, por un lado, en el estudio comparativo contra formas en fenotipos a recaída remisión, comparándolo contra interferón beta-1 altas dosis, contra REVIF, lo que se vio era una reducción muy importante de la tasa anualizada de recaídas, significativa contra REVIF a 2 años, pero un mantenimiento de una muy baja tasa anualizada de recaídas de los pacientes a 5 años. Es decir, los pacientes que mantuvieron la dosis de ocrelizumab a 5 años, el riesgo de recaídas, la tasa anualizada de recaídas se mantuvo muy bajo, y los pacientes que después de los 2 años que recibieron interferón REVIF pasaron a ocrelizumab, también mantuvieron una baja tasa anualizada de recaídas. Eso no solo desde el lado de reducción de la tasa anualizada de recaídas, sino también en reducir la progresión de la discapacidad de los pacientes comparativamente contra REVIF a los 2 años, pero el grupo de pacientes que después pasaron a recibir ocrelizumab también tuvo un bajo riesgo de progresar la discapacidad sostenida en el seguimiento a 5 años. De ahí que estas intervenciones demostraron en pacientes más activos, en pacientes en los cuales presentaron 2 o más recaídas antes de entrar a los ensayos clínicos, que tuvieron 2 o más nuevas lesiones en la resonancia que realizaran con contraste antes de entrar en el ensayo clínico, o que tuviesen una mayor tasa anualizada de recaídas durante los 2 años antes de entrar al ensayo clínico. Cuando se hacen estos subanálisis, se ven que estas intervenciones terminan demostrando un mayor impacto en lograr controlar la enfermedad a mediano y largo plazo. De ahí es que cuando hacemos estos análisis y vemos cómo termina impactando de una mayor forma en reducir la tasa anualizada de recaídas, en evitar la progresión de la enfermedad traducida por un incremento del EDSS y en evitar la aparición de nuevas lesiones en la resonancia, al ver pacientes con esta actividad en el consultorio, ya sea al momento del diagnóstico, al momento de evaluar si está o no está respondiendo al tratamiento,
instintivamente pensamos en estas estrategias de tratamiento, pero no sale de la nada, sino que sale de estos subanálisis de los ensayos clínicos, porque lo que se vio es que este grupo de pacientes, como la que yo les mostré al comienzo, con 2 o más recaídas al comienzo de la enfermedad, o que vienen utilizando un tratamiento y siguen teniendo actividad, son los que más van a responder a estrategias como natalizumab, alemtuzumab o crelisumab, quizás en una medida menor, a cladribina y a fingolimod, pero son los pacientes que más van a responder. Y no solo son los que más van a responder, sino los pacientes que más rápidamente lo van a hacer. Por eso es que en estos pacientes, cuando los identificamos temprano, estamos haciendo el diagnóstico, o eventualmente ya vienen utilizando un tratamiento, los pacientes más activos o highly active rápidamente tenemos que pensar en estas formas de tratarlo. En esta forma para justamente evitar perder tiempo, conseguir detener la enfermedad y evitar la progresión de la enfermedad en el corto plazo y por supuesto en el mediano y largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Juan. De la noche de hoy, donde Liliana nos va a hablar sobre cómo identificar precozmente la falla del tratamiento. Punto sumamente importante porque, como ustedes muy bien saben, la mayor parte de nuestros pacientes fallan en el mediano plazo a las mal llamadas terapias de plataforma o de primera línea. Y digo esto porque decididamente no hay terapias de primera línea. Esto es un nombre que han puesto los financiadores de salud o los sistemas de aseguramiento social, etcétera, pero yo creo que es una muy mala palabra o términos mal usados en el sentido que cada paciente, tanto al inicio como durante la evolución de su enfermedad, la terapia de primera línea es aquella que realmente necesitan, es decir, formas agresivas necesitarán terapias más agresivas o más activas o de más rápido inicio de acción que aquellos pacientes con un perfil de enfermedad más leve. Por eso, una cosa que yo siempre repito es que no hay terapias de primera línea o terapias de plataforma, sino que hay pacientes, los cuales son todos distintos y en quienes debemos justamente individualizar el tratamiento desde el inicio mismo de la enfermedad, de modo tal de evitar su discapacidad futura. Así que vayamos entonces a escuchar a Liliana, que nos hablará de cómo identificar precozmente la falla al tratamiento y qué debemos hacer, o sea, qué es la falla, cómo definimos la falla y qué debemos hacer cuando identificamos esta falla. Adelante, Liliana. Bueno, muchísimas gracias y entonces vamos a iniciar con esta última parte de la presentación. Y volvemos a nuestro esquema con el cual habíamos iniciado todo esto, en donde estuvimos, y de hecho estos fueron los encuentros anteriores, cómo hicimos el diagnóstico preciso y precoz, perdón, cómo identificamos los factores pronósticos, cómo identificamos a las formas muy activas de la enfermedad que recién nos estuvo mostrando Juan, para en base a eso identificar cuál es la mejor estrategia terapéutica, balanceando siempre los beneficios y los riesgos, pero por supuesto como de antemano no podemos predecir cuál va a ser la respuesta del paciente al tratamiento elegido. Ay, perdón nuevamente. ¿Cómo vamos a identificar la falla? Nuestro objetivo de máxima es poder realmente lograr el control
total de la enfermedad. ¿Y eso qué quiere decir? Alcanzar esto, que es lo que se conoce como no evidencia de actividad de la enfermedad, que fundamentalmente se basa en parámetros de imágenes y en parámetro clínico. Desde el punto de vista de las imágenes es que no haya evidencia de actividad en la enfermedad. ¿Y eso qué quiere decir? Que no aparezcan nuevas lesiones en las secuencias de T2 o que no haya agrandamiento de lesiones previas y por supuesto que no tengamos lesiones que realcen con el gadolíneo. Suprimir actividad inflamatoria en las imágenes. Y desde el punto de vista de la actividad clínica, que no progrese la discapacidad del paciente y que además que no aparezcan nuevas manifestaciones clínicas. Cuando alcanzamos este objetivo, diríamos decir que la terapia que hemos elegido controla adecuadamente la enfermedad y que hemos alcanzado nuestro objetivo terapéutico de máxima. Pero la realidad nos muestra, sin embargo, que vamos a tener un tercio de los pacientes que van a ser los que llamamos respondedores, en donde realmente podemos alcanzar este objetivo, que habrá un 30% de pacientes a los cuales llamamos no respondedores, en donde va a persistir la actividad clínica y la actividad imagenológica, y un resto de pacientes a los que llamamos respondedores parciales, en donde sí persiste algo imagenológica, nos genera una cierta alerta que vamos a monitorear a ese paciente mucho más de cerca, pero que probablemente no implique un cambio de estrategia en el corto plazo, sino un monitoreo mucho más estricto. Entonces, tratar de identificar rápidamente la falla del tratamiento y cambiar nuestra estrategia, por supuesto que es muy recomendable porque esto es lo que va a evitar la acumulación irreversible de la discapacidad en el tiempo. Y la otra pregunta es, ¿tenemos herramientas hoy en día para poder intentar definir a esto que llamamos falla terapéutica, más allá de que no existe y se intente unos factores pronósticos de falla? ¿Qué quiere decir? Que determinado comportamiento de la enfermedad en el primer año o 2 años de iniciado un tratamiento nos van a definir o nos permiten identificar subgrupos de pacientes en los que si no hacemos nada, va a persistir no solamente la actividad clínica, sino que va a progresar considerablemente su EDSS en el corto plazo. De este tipo de marcadores o de scores que nos hablan de pronóstico, podemos mencionar el score de Río modificado y las últimas modificaciones que hace Sormani en el otro lado, ciertos consensos, como puede ser el canadiense, y después les voy a mostrar también el que utilizamos en Argentina, en donde sí claramente nos dicen que un paciente con una esclerosis múltiple, forma recaída, remisión, luego de haber cumplido un periodo determinado de tiempo, habiendo recibido el tratamiento en forma adecuada, presenta determinada actividad, ya sea clínica o imagenológica, inmediatamente debe plantearse un cambio de estrategia. Y vamos a repasar un poquito todos ellos. El primero que aparece, ya hace más de 10 años, fue en lo que conocimos siempre con el nombre de score de Río, en donde combinaba 3 parámetros. ¿Qué ocurría con las recaídas? Con la progresión de la discapacidad, que la definían como incremento de un punto en el EDSS y que esto fuera confirmado a 6 meses, y le sumaban actividad en la resonancia. ¿Qué grado de actividad? La presencia de 2 o más lesiones que sean hiperintensas en T2 o la presencia de lesiones gadolíneo positivos. Cuando esto aparecía o cuando un paciente, después de estar un año bajo tratamiento con interferón beta 1A, presentaba 2 de estas 3 variables positivas, indudablemente esto nos
era indicativo de una mayor probabilidad de que presente nuevas recaídas o una progresión de la discapacidad en los siguientes 2 años, ¿no? Entonces utilizaban esta combinación entre recaídas, EDCS, actividad en la resonancia. Dos de estas variables positivas, ojo con ese paciente porque en el corto plazo podía empeorar significativamente su discapacidad. Ahora bien, unos años más tarde intentan simplificar esta combinación de elementos, viendo que si tomábamos fundamentalmente lo que ocurría en la resonancia magnética y las recaídas en el primer año del tratamiento, ya podíamos abarcar prácticamente un 100% del efecto de tratamiento sobre progresión de la discapacidad a 2 años. Y entonces lo que ellos hicieron, tomaron como corte la presencia en cuanto a número de lesiones en la resonancia, más de 5, menos de 5, y a eso lo asociaban con la presencia de recaídas. No recaídas, una recaída, 2 o más recaídas. Entonces lo que se veía era que teníamos, o aquellos pacientes que al finalizar el primer año de tratamiento con interferón beta 1A tenían menos de 5 lesiones en la resonancia y no habían sumado recaídas clínicas, tenían un riesgo de progresar en su discapacidad en el corto plazo que aquellos con un número más importante de lesiones en la resonancia y 2 o más recaídas. Y después lo que hicieron fue estratificar el riesgo. Aquellos pacientes que los incluíamos en el score de 0, y recuerden, menos de 5 lesiones y 0 recaídas, tenían un 24% de posibilidades de progresar su discapacidad en el siguiente 1 o 2 años, a diferencia de aquellos pacientes que englobábamos dentro de este score 2 o 3, donde a la presencia de lesiones en la resonancia se le sumaba una importante actividad desde el punto de vista clínico. Vean ustedes cómo aumentaba significativamente el riesgo, la posibilidad de que progresara su discapacidad en el siguiente año a 2 años. La última revisión que se hace acerca de esto, y siempre todos estos scores se utilizaron en base a los datos que se obtuvieron de pacientes tratados con interferón beta 1A a altas dosis, y después esto se extrapola al resto de los fármacos. En este caso, lo que ellos hicieron es, primero, disminuir el número de lesiones a nivel de la resonancia. En lugar de 5, 3. ¿Por qué? Porque ya a partir de la presencia de 3 lesiones, eso aumentaba y de manera significativa el riesgo de progresión. Y entonces lo que se vio es que aquellos pacientes que tenían dentro de ese primer año de tratamiento, y siempre hablando con interferón, más de 2 recaídas o bien una recaída y más de 3 lesiones nuevas en la resonancia, prácticamente la mitad de ellas iban a tener en los siguientes 2 años falla el tratamiento, y un tercio de los pacientes iba a progresar su EDCS. No, esto nos habla solamente de pronóstico. ¿Qué es lo que le va a pasar a esos pacientes después de un determinado periodo de tratamiento? Si aparece determinada evidencia de actividad y yo no hago absolutamente nada. Otros modelos, como en el score canadiense, nos dicen que estando un paciente bajo tratamiento, si presenta recaídas, progresión de la discapacidad valorada por el EDCS o actividad en la resonancia en distintas combinaciones, que tiene que ver con si la recaída fue leve, se recuperó muy bien sin necesitar corticoides, o si una recaída fue muy severa, involucró más de 2 sistemas funcionales, sí necesitó hospitalización para recibir corticoides y su recuperación no fue completa, si eso impactaba, por supuesto, en su EDSS, y ver qué es lo que ocurría en la resonancia magnética. Y así se combinaban factores que nos permitían establecer en qué momento sí debíamos plantear
una falla terapéutica y en este caso sí es indicador de cambio de tratamiento. En Argentina, tomando un poco toda la evidencia que se fue sumando a lo largo de los años, se publicó en el año 2018 este consenso argentino tratando de unificar los criterios y de que cuando en Argentina hablemos de falla terapéutica todos entendamos de qué estamos hablando. Y lo que se hace en cuanto a recomendaciones es determinar la presencia de recaídas, 2 o más, en un paciente que por lo menos estuvo 6 meses con un uso correcto de una droga inmunomoduladora, eso se define como falla terapéutica, o la presencia de 3 o más nuevas lesiones en las secuencias de T2 o lesiones GADO positivos, después también de por lo menos de haber recibido 6 meses de un tratamiento y haberlo recibido en forma adecuada, es falla terapéutica, o combinar cambios a nivel del EDSS o del tiempo que el paciente tarda en caminar una distancia de 7,5 metros, eso también determina falla de tratamiento después de haber sostenido el mismo durante por lo menos 6 meses, o bien combinaciones entre progresión de la discapacidad y recaídas, o actividad en la resonancia y progresión de su discapacidad, siempre en un marco de tiempo, es todo lo que nos define y lo que nosotros hemos aceptado para llamar como falla terapéutica. Pero ahora tratemos de ver todo esto en un caso clínico, ¿no? Que es lo que habitualmente nosotros intentamos hacer en nuestra práctica clínica diaria. Y acá teníamos una mujer de 35 años, casada, con 2 hijos sanos, que ya había iniciado su historia en el año 2014 con trastornos sensitivos en 4 miembros, urgencia miccional, sin afectación motora, que en ese entonces se le hace una resonancia de cerebro que muestra lesiones periventriculares y yuxtacorticales que no realzaban después de la administración del contraste, que en la resonancia medular tenía una lesión C2, C3 que realzaba, por supuesto, con el contraste paramagnético y que justificaba los síntomas, y que además en su líquido cefalorraquídeo tenía bandas oligoclonales con un patrón tipo 2. En el momento del evento agudo, todos los datos positivos al examen neurológico indudablemente nos estaban señalando la presencia de una lesión de topografía medular y dentro de médula localización a nivel cervical. Y estos hallazgos daban en ese momento agudo un EDSS de 2,5. Entonces, en el año 2014 hace su primer evento, utilizando los criterios aplicables en ese momento del 2010, hablábamos de una paciente con un síndrome clínico aislado, donde tenía diseminación en el espacio, pero le faltaba el tiempo, porque recuerden que en ese entonces la lesión sintomática no era considerada, cosa que después, si ustedes se acuerdan lo que hablamos en nuestro encuentro pasado, se incluye cuando se hacen las revisiones del 2017 para acelerar los tiempos al diagnóstico. Ella en diciembre del 2014, haciendo una nueva resonancia de cerebro control, como aparece una nueva lesión, cumple ya con criterios de diseminación en espacio y tiempo, se hace diagnóstico de esclerosis múltiple y en febrero del 2015 ella comienza o inicia tratamiento con acetato de glatirama. Al año de haber iniciado el tratamiento, su resonancia estaba muy bien, no mostraba ningún cambio, y nosotros la vemos en febrero del 2017 porque había aparecido esto que está acá señalado con la flecha, una nueva lesión gadolíneo positiva, que es esta misma que tenemos representada acá en la secuencia FLAIR. Y ya, esta es una resonancia de control. Ustedes saben que el monitoreo imagenológico de los pacientes bajo tratamiento se hace una vez al año. No había tenido ningún evento clínico. Su EDS.0 y estaba dado únicamente hiperplexia generalizada, muy buena adherencia al tratamiento, y la consulta específicamente era si esto determinaba una falla al tratamiento o no.
En realidad, la presencia de una nueva lesión gadolíneo positiva no constituye una falla terapéutica, por lo que hemos estado revisando y discutiendo hasta ahora, pero por supuesto, como decíamos antes, sí nos tiene que generar alarma o un cierto grado de alarma y preocupación porque pone en evidencia que hay actividad de la enfermedad y que la respuesta es subóptima. Entonces, ¿cuál es la conducta? Repetir una nueva resonancia a los 6 meses para ver qué es lo que ocurre. Y eso fue lo que hicimos. Esta era la resonancia que teníamos en febrero del 2017. 2017, en las secuencias de FLAIR, gadolíneo aparecían también, no solamente nuevas lesiones en T2, sino lesiones que reversaban con el gadolíneo. Entonces, en este caso, vemos que la presencia de 3 o más lesiones a nivel de la secuencia T2 o un agrandamiento de previas o lesiones gadolíneo positivo en esta paciente con esclerosis múltiple que había iniciado y sostenido su tratamiento inmunomodulador de forma apropiada, sí es indicativo de una falla al tratamiento e implica, obviamente, un cambio de estrategia. Entonces, para tratar de resumir y tomar algunos conceptos que me parecen importantes son, primero, es sumamente relevante controlar la actividad inflamatoria de la enfermedad, porque de esa manera vamos a poder tener un impacto positivo en la progresión de la discapacidad. Toda actividad es importante, ya sea clínica o imagenológica. Como dijimos al inicio de esta presentación, de antemano nosotros no podemos, porque no tenemos ningún biomarcador que nos prediga cómo va a responder ese paciente al tratamiento que hemos elegido. Por eso es importante el monitoreo clínico, ¿cada cuánto? Cada 3 a 6 meses. Siempre interrogando para ver si eventualmente se produjo alguna recaída que pudo haber pasado desapercibida por el paciente y para hacer un examen neurológico. Control imagenológico sí también, cada cuánto, anualmente, porque de esta manera vamos realmente a poder evaluar con todos estos datos sobre la mesa si podemos continuar o no con esa estrategia. Y a nosotros, por lo menos, la experiencia que tenemos en Argentina es que este consenso nos resultó muy útil para ponernos y homogeneizar el discurso acerca de qué entendemos por falla, cómo la podemos identificar y después a partir de allí cambiar nuestra estrategia terapéutica. Muchísimas gracias por vuestra atención.